En el año 2006, el Servicio de Inmigración de Estados Unidos implementó un programa llamado SPOT, Screening of Passengers by Observation Techniques, o control de pasajeros mediante técnicas de observación. La idea era poder entrenar a agentes aeroportuarios para detectar comportamientos sospechosos en pasajeros, microexpresiones faciales, gestos nerviosos, señales de engaño. El programa costó más de $900 millones y se desplegó en más de 180 aeropuertos. En 2013, una auditoría del gobierno reveló que los agentes entrenados en SPOT no detectaban amenazas con mayor precisión que el azar. Era equivalente a lanzar una moneda. $900 millones para obtener los mismos resultados que Carosello. Lo más incómodo no es que el programa fallara, es que falló haciendo exactamente lo que todos creemos poder hacer en la vida cotidiana: mirar a alguien y saber si dice la verdad. La realidad es reveladora. Décadas de investigación muestran que la mayoría de las personas, incluyendo policías, jueces, psicólogos clínicos y agentes de inteligencia, detectan mentiras correctamente apenas entre el 50 y el 60% del tiempo, justo por encima del azar, no mucho más. Y sin embargo, casi todo el mundo cree que es mejor que el promedio detectando mentiras. Todos sentimos que tenemos ese radar especial, que notamos cuando algo no cuadra, que lo sabíamos antes de que se confirmara. Esa brecha entre lo que creemos que hacemos y lo que realmente hacemos es exactamente el territorio que vamos a explorar hoy. Piensa en la última vez que supiste que alguien te había mentido. No en el momento en que lo descubriste, en el momento anterior, cuando algo no cuadraba, pero te convenciste de que estabas exagerando, que quizás eras demasiado suspicaz, que probablemente tenía una explicación. Bienvenidos a Con la Lengua Afuera. Soy Diego Ávila y hoy vamos a hablar de mentiras. No de la ética de mentir, de la lingüística de mentir. De qué hace el lenguaje cuando alguien está engañando, qué patrones deja, cuáles son reales y cuáles son un mito, y por qué el detector de mentiras que más falla no es con los extraños, sino con las personas que conoces de memoria. Y antes de arrancar, una aclaración que vale la pena hacer. Este episodio no es un manual para detectar mentiras. Si al final del capítulo sales con la certeza de que ahora sí sabes cuando te mienten, el episodio fracasó. Lo que debería pasar es exactamente lo contrario, que salgas con más humildad sobre los límites de lo que puedes saber. Esa humildad no es debilidad, es lo que la evidencia justifica. Antes de hablar de lo que la ciencia dice, hablemos de lo que cree la gente, porque casi todo el mundo tiene su propia teoría de cómo se detecta una mentira. Y esas teorías son notablemente similares entre sí, independientemente de la cultura, la edad o la profesión. La lista clásica: no mirar a los ojos, tocarse la nariz, mirar a otro lado, cruzar los brazos, dudar mucho antes de responder, hablar más rápido de lo normal, sudar. Si le preguntas a alguien en la calle ¿cómo sabe cuando alguien miente?, probablemente te diga alguna combinación de esas señales. Y si le preguntas si es bueno detectándolas, probablemente te diga que sí, que tiene buen ojo, que lo nota, que casi siempre acierta. Esa convicción es tan generalizada que se ha convertido en industria. Hay cursos, libros, certificaciones, hasta series de televisión construidas sobre la promesa de que se puede aprender a leer el cuerpo humano como si fuera un texto abierto. Una de las más conocidas es Lie to Me, una serie estadounidense emitida entre 2009 y 2011, que seguía a un experto en microexpresiones faciales que ayudaba a resolver crímenes. ¿Cómo? Leyendo el rostro de los sospechosos. Está basada directamente en el trabajo de Paul Ekman. Pero, ¿quién es Paul Ekman? Paul Ekman es un psicólogo que pasó muchos años estudiando las microexpresiones faciales, esos gestos de medio segundo que el rostro hace antes de que la persona pueda controlarlos. Su trabajo
se convirtió en uno de los más citados del campo. Y su conclusión es también una de las más incómodas. La capacidad de detectar mentiras no mejora sustancialmente con el entrenamiento. Lo único que mejora es la confianza, no la precisión. La serie tomó su trabajo y lo convirtió en fantasía televisiva. Ekman, en sus escritos, fue siempre más cauto que el personaje al que inspiró. Hay un psicólogo holandés llamado Aldert Brigg que lleva más de 30 años haciendo una sola cosa: tomar las creencias populares sobre el lenguaje corporal del mentiroso y someterlas a experimentos controlados, una por una, con la paciencia metódica de alguien que disfruta genuinamente de mostrar que la gente está equivocada. Su conclusión sobre esa lista es clara: la mayoría de esas señales no tienen respaldo científico consistente. No mirar a los ojos, por ejemplo, en estudios controlados, muestra que los mentirosos miran a los ojos con la misma frecuencia de quienes dicen la verdad. De hecho, algunas personas que mienten lo hacen con contacto visual excesivo, precisamente porque saben que se supone que deben mirar. Tocarse la nariz. No hay evidencia sólida que sea una señal confiable de engaño. La persona puede tener alergia, puede tener frío, puede simplemente tener picazón. Dudar antes de responder. Depende completamente de la pregunta. Una pregunta difícil produce dudas en todo el mundo, independientemente de si la respuesta es verdadera o falsa. ¿De dónde viene entonces esa lista? Pues de la intuición popular, de series de televisión, de manuales policiales escritos antes de que hubiera evidencia empírica seria sobre el tema, pero no de la ciencia. ¿Significa entonces eso que no hay ninguna señal lingüística real asociada al engaño? No exactamente. Hay algunas, pero son mucho más sutiles, mucho más contextuales y mucho menos cinematográficas de lo que la cultura popular sugiere. Imagina que tienes que mentir ahora mismo. No una mentira pequeña, no algo como el tráfico estaba horrible, sino una mentira que importe. Una que tiene que ser coherente, sostenerse bajo preguntas, ser consistente con todo lo que ya dijiste antes. Es difícil, mucho más difícil de lo que parece cuando lo imaginas desde afuera. Mentir es cognitivamente costoso, mucho más que decir la verdad. Cuando dices la verdad, recuperas información que ya existe en tu memoria. Cuando mientes, tienes que hacer varias cosas al mismo tiempo: construir una versión alternativa coherente, mantenerla activa mientras hablas, asegurarte de que no contradiga lo que ya dijiste y encima gestionar la ansiedad de saber que te pueden descubrir. Todo eso en tiempo real mientras alguien te mira. Y ese esfuerzo cognitivo deja huellas en el lenguaje. No siempre las mismas, no siempre en el mismo lugar, pero hay patrones que los investigadores han identificado con cierta consistencia. Uno de los investigadores que más ha documentado ese esfuerzo es Aldert Brigg, el mismo psicólogo holandés que pasó 3 décadas desmontando la lista popular de señales. Lo que encontró es que el lenguaje bajo carga cognitiva alta tiene características específicas. Uno de los más documentados es la reducción de detalle. Las personas que mienten tienden a dar respuestas más cortas y menos específicas que las personas que dicen la verdad. Porque inventar detalles concretos es difícil. Cualquier detalle específico que añades es una pieza más que tienes que recordar y mantener consistente. Paradójicamente, hay mentirosos que hacen exactamente lo contrario. Agregan demasiados detalles, demasiadas especificidades, como si estuvieran compensando. Y ese exceso también puede ser una señal, no de mentir en sí mismo, sino que de alguien que está gestionando activamente cómo está siendo percibido. El problema es que ninguna de estas señales es confiable por sí sola. Funcionan como indicadores probabilísticos en contexto, no como pruebas. Piénsalo así. Si alguien te pregunta ¿qué hiciste el martes pasado a las 3 de la tarde? Vas a dudar. No porque estés mintiendo, porque es una pregunta difícil. Esa duda no dice nada sobre tu honestidad, y ese es exactamente el problema con leer señales aisladas.
Y es que hay otro ángulo para estudiar el engaño que produce resultados más interesantes: el análisis de texto en volumen. James Pennebaker es un psicólogo de la Universidad de Texas que lleva muchos años haciendo algo que sus colegas encontraban raro: analizar miles de muestras de texto buscando patrones. No con intuición, con computadoras. Su método se llama Linguistic Inquiry and Word Count, análisis lingüístico e inventario de palabras en español. La idea es sencilla pero potente. En vez de analizar qué dice alguien, analiza cómo lo dice. ¿Qué tipo de palabras elige? ¿En qué proporción? ¿Con qué frecuencia? No el contenido, la arquitectura del lenguaje. El sistema procesa un texto entero. Puede ser una declaración, una entrevista, un intercambio de mensajes, y mide docenas de categorías: pronombres, emociones, verbos de certeza, palabras negativas, marcadores de tiempo. El resultado no es una verdad absoluta, es un perfil estadístico. Lo que encontró es que el lenguaje de la mentira tiene características que aparecen con cierta consistencia cuando se analizan en volumen, no en una frase aislada. Eso no sirve de nada. En patrones a lo largo de una conversación o un texto completo. La diferencia entre mirar un árbol y mirar el bosque. Los mentirosos tienden a usar menos pronombres en primera persona singular, menos yo, como si inconscientemente quisieran distanciarse de lo que están diciendo. En vez de yo fui al banco, dicen fui al banco o se fue al banco. También aparecen más palabras negativas, no porque estén mintiendo sobre cosas negativas, sino porque la negación es cognitivamente costosa y emerge más cuando alguien está en tensión. Hay menos certeza absoluta en el lenguaje del mentiroso, menos siempre, menos nunca o definitivamente. Más palabras que abren espacio: a veces, supongo, creo que, como si el lenguaje le abriera salidas de emergencia a alguien que sabe que puede necesitarlas. Y lo que a mí me parece más interesante: las historias inventadas tienden a tener menos estructura temporal coherente. Los eventos no siempre siguen el orden lógico que seguirían si hubieran pasado de verdad. La memoria real tiene una secuencia que el cerebro no tiene que construir. La mentira la tiene que fabricar en tiempo real, y los engranajes a veces se notan. ¿Son estas señales infalibles? No, son tendencias estadísticas. Funcionan mejor con textos largos que con respuestas cortas, y hay personas que mienten con una fluidez y coherencia que no activa ninguna de estas señales. Hay algo que la investigación sobre engaño casi siempre ignora y que en la vida cotidiana es mucho más común que la mentira directa: la zona gris, la omisión estratégica. Decir algo verdadero de una forma que lleva al otro a una conclusión falsa. Responder a la pregunta que querías que te hicieran, no a la que te hicieron. Usar ambigüedad de forma deliberada para que el otro interprete lo que más te conviene. Un político que dice no tengo conocimiento de ninguna irregularidad en vez de no hubo irregularidades. Un jefe que dice estamos explorando todas las opciones cuando ya decidió los despidos. Una pareja que dice no pasó nada sobre una situación que técnicamente no pasó porque se detuvo a tiempo. Paul Grice fue un filósofo británico del siglo XX. No era una celebridad, no era un nombre conocido por todo el mundo, pero en la filosofía del lenguaje fue muy respetado. Su gran aporte fue mirar algo que hacemos todos los días: conversar, como si ahí hubiera una maquinaria escondida. Grice se preguntó cómo es posible que cuando hablamos no solo entendamos las palabras, sino también las intenciones. ¿Cuándo alguien está diciendo demasiado o demasiado poco? ¿Cuándo está siendo sincero? ¿Cuándo está siendo confuso? ¿Cuándo se está desviando del tema? Su respuesta fue que al conversar, cooperamos. Suponemos que el otro está intentando decir algo útil, verdadero, claro y pertinente. A eso lo llamó máximas conversacionales: cantidad, calidad, manera y relevancia. En palabras simples: decir lo justo, decir la verdad, decirlo con claridad y decir algo que venga al caso. Cuando alguien viola una máxima,
el cerebro del oyente lo registra, siente que algo no cuadra, aunque no puede identificar exactamente qué. Ese es el mecanismo que está detrás de la intuición de que algo raro había en una conversación, aunque en ese momento no supiera decir qué era. Dan Sperber y Deirdre Wilson son dos lingüistas y filósofos, él francés, ella británica. En los años 80 desarrollaron lo que llamaron la teoría de la relevancia. La pregunta que se hicieron fue, ¿cómo hace el cerebro para entender más de lo que las palabras dicen literalmente? La respuesta que construyeron es que el cerebro no procesa el lenguaje como un sistema de códigos, sino como un sistema de inferencias. Siempre busca la interpretación más relevante con el menor esfuerzo cognitivo. Y esa búsqueda automática de relevancia es exactamente lo que el mentiroso hábil explota. Le da al cerebro del oyente suficiente información para que infiera lo que el mentiroso quiere que infiera. Ni demasiado, ni demasiado poco. El justo para que el cerebro llegue a la conclusión solo, pero a la conclusión incorrecta. Grice describió las reglas. Sperber y Wilson describieron el mecanismo cognitivo que las sigue. Y la zona gris del engaño opera exactamente en ese espacio. Hay un ejemplo de la zona gris que cualquiera reconoce de inmediato. La disculpa que no es una disculpa. Lamento que te hayas sentido así. Analicemos esa frase. No dice me equivoqué. No dice lo que hice estuvo mal. Dice que lamenta lo que tú sentiste. El problema en esa construcción es tu sentimiento, no lo que lo causó. Es una frase técnicamente empática. Usa la palabra lamento, que al mismo tiempo no asume ninguna responsabilidad. El hablante no mintió, pero tampoco dijo la verdad. Produjo la apariencia de una disculpa sin el contenido de una disculpa, y quien la recibe queda en el mismo limbo que describió Grice. Algo no cuadra, pero no puede señalar exactamente qué. Ese tipo de construcción lingüística, técnicamente verdadera, funcionalmente engañosa, es quizás la forma más sofisticada de la zona gris y es mucho más común que cualquier mentira directa. En el trabajo, te voy a tener en cuenta para el próximo proyecto. No dice cuándo, no dice cuál, no dice si es verdad, pero tampoco es mentira. En una pareja, estoy bien. Dos palabras que a veces significan exactamente lo contrario y que quien las dice sabe que el otro va a aceptar porque cuesta más preguntar que creer. En los dos casos, el que habla no mintió y el que escuchó no puede exigir nada. Grice lo describió hace 50 años. Sigue siendo el mecanismo más usado en las conversaciones cotidianas. Hay dos casos que ilustran los extremos de lo que vimos hoy. Forrest Gump es una película de Robert Zemeckis de 1994 protagonizada por Tom Hanks. Cuenta la historia de un hombre con una inteligencia por debajo del promedio que, sin proponérselo, termina presente en los momentos clave de la historia norteamericana del siglo XX. La clave del personaje es esta. Forrest nunca miente, nunca calcula, nunca filtra lo que dice. Lo que piensa, lo dice. Lo que siente, lo muestra. Hay una escena que lo ilustra perfectamente. Forrest está sentado en un banco de la plaza, esperando un autobús, y le cuenta su vida entera a una desconocida. Cada detalle, sin orden estratégico, sin evaluar qué conviene decir. La mujer lo escucha desde sus propias expectativas, desde lo que sabe del mundo, y entiende algo distinto de lo que Forrest le está contando. Forrest no mintió en ningún momento, pero la comunicación tampoco fue perfecta. La película muestra algo que este episodio no puede ignorar. La verdad directa no garantiza comprensión directa. Incluso cuando alguien dice exactamente lo que piensa, el otro lo recibe filtrado por su historia y por lo que espera escuchar. Forrest dice todo, y aún así no controla lo que entienden. El caso opuesto es La Casa de Papel, una serie española que se convirtió en la producción en español más vista de la historia de Netflix. En la superficie es un thriller sobre un grupo de ladrones que asalta la Casa de la Moneda de España. En el fondo, es una serie sobre quién controla la información y cómo. El personaje central se llama El Profesor. No participa físicamente en el robo, dirige todo desde afuera, anticipando cada movimiento del enemigo con años de planeación. Hay una escena que aparece varias veces a lo largo de la serie.
El profesor es entrevistado o interrogado por la inspectora que lo persigue telefónicamente. Ella le hace preguntas directas. Él responde siempre con algo verdadero, pero diseñado para que ella llegue a la conclusión equivocada. Hay posibilidades. Eso depende de cómo se desarrolle la situación. Yo no dije que fuera a pasar. Cada respuesta es técnicamente verdadera. Ninguna responde lo que se le está preguntando. Eso es exactamente la zona gris de Grice en acción. No la mentira directa, sino la violación calculada de la máxima de cantidad. Dar la información justa para que el otro complete lo que le falta con sus propias suposiciones. Y lo hace sin nerviosismo, sin titubeos, con contacto visual sostenido. El detector de la inspectora, entrenada, experimentada, marca 0, porque el profesor no está mintiendo, está diseñando lo que ella va a suponer. Eso es lo que Brick documentó. Los mentirosos más efectivos no siempre activan las señales que buscamos, a veces las invierten. Forrest las elimina porque no puede usarlas. El profesor las neutraliza porque sabe exactamente cómo funcionan. Todo lo anterior todavía deja fuera el caso más difícil. No cuando te miente un extraño, sino cuando te miente alguien cuya verdad necesitas. Hay una paradoja en la detección de mentiras que nadie quiere escuchar. Podemos ser especialmente malos detectando engaño en personas cercanas. Suena al revés, se siente al revés. La intuición dice que conoces tan bien a alguien cercano que notarías cualquier anomalía, que después de años juntos tienes calibrado su lenguaje, su tono, sus patrones, que sabrías. La investigación dice que no, y hay 2 razones concretas por las que eso falla. La primera, las personas que nos conocen bien saben exactamente qué señales buscamos. Saben si somos del tipo que se fija en el contacto visual, si nos cuesta detectar mentiras cuando alguien llora, si tendemos a creer cuando la historia es detallada, y ajustan su comportamiento a eso. No necesariamente de forma consciente, pero lo hacen. La segunda razón es más incómoda, y es la que más nos afecta en la vida cotidiana. No queremos verlo. No es un problema de capacidad, es un problema de motivación. El cerebro que detecta una mentira en un extraño no tiene nada que perder. El cerebro que detecta una mentira en alguien que ama, tiene todo que perder. La investigación tiene un nombre para esto: el sesgo hacia la verdad. El concepto lo formalizó Timothy Levine, un investigador norteamericano que pasó años estudiando por qué la gente miente y por qué no la detectamos. Su argumento es simple: los seres humanos, por defecto, asumimos que la gente que nos habla está siendo honesta. No porque seamos ingenuos, sino porque es la única forma eficiente de funcionar en la sociedad. Si cuestionaras cada afirmación de cada persona en cada conversación, la vida social sería imposible. Así que el cerebro elige creer y corrige solo cuando la evidencia es demasiado obvia para ignorarla. Ese sesgo hacia la verdad es adaptativo en general, pero tiene un costo específico. Hace que seamos especialmente lentos en actualizar nuestra evaluación cuando es alguien cercano quien está mintiendo. El cerebro resiste la conclusión porque las consecuencias emocionales son demasiado grandes. No es que no notes las señales, es que las interpretas de otra forma. Buscas explicaciones alternativas: estará cansado, es que tiene estrés, siempre habla así cuando está nervioso. Y muchas veces esas explicaciones son correctas, pero a veces son exactamente lo que el otro necesita que pienses. Y hay algo más. Cuando por fin la evidencia es demasiado obvia para ignorarla, el cerebro no actualiza suavemente, colapsa. La persona que durante meses encontró explicaciones alternativas, de repente reorganiza todo lo que vivió bajo una luz completamente distinta. Ese colapso es parte de por qué descubrir que alguien cercano mintió puede ser tan devastador. No solo duele la mentira, duele todo lo que creíste que era verdad mientras tanto. Recapitulemos. 900 millones de dólares, 180 aeropuertos, agentes entrenados durante meses
para leer el cuerpo humano como si fuera un texto abierto, y el resultado fue caro sello. No porque los agentes fueran incompetentes, sino porque la premisa era falsa. La mentira casi nunca llega con luces de emergencia. No mira para otro lado, no se toca la nariz. A veces llega tranquila, con contacto visual sostenido y voz estable. A veces llega llena de detalles. Y a veces no llega como mentira en absoluto, sino como una verdad cuidadosamente recortada para que tú completes lo que falta. Esa última versión, la del lenguaje que te obliga a suponer lo falso sin decirlo, es la más común y la más difícil de nombrar, porque técnicamente nadie mintió, y sin embargo algo no cuadró. Y después está lo peor, cuando quien habla no es un extraño, cuando es alguien cuya verdad necesitas para que tu propia historia no se caiga. Ahí el problema no es solo detectar señales, es aceptar lo que esas señales destruirían si fueran ciertas. La mentira más difícil de detectar no es la mejor dicha, es la que más necesitas creer. Piensa en ese momento que describí al principio, cuando algo no cuadraba pero te convenciste de que estabas exagerando, que eras demasiado suspicaz, que probablemente tenía una explicación. No fue tu detector el que falló, fue tu cerebro, haciendo exactamente lo que Levine describió, eligiendo la versión que costaba menos, la que no requería preguntar, la que no requería actuar, la que dejaba todo igual por un poco más de tiempo. Eso no es debilidad, es lo que hacemos todos. Levine lo midió, Grice lo describió, Briggs lo desmontó señal por señal. El sistema de detección que creemos tener no fue diseñado para la honestidad, fue diseñado para la convivencia. Y convivir requiere, la mayor parte del tiempo, creer. Tu detector de mentiras no falla. Nunca fue diseñado para acertar. Fue diseñado para protegerte. Y a veces, eso significa exactamente lo contrario. En el próximo capítulo, vamos a hablar de algo que parece lo contrario de todo lo que vimos hoy. Hoy hablamos de lenguaje, de palabras, de frases, de la zona gris entre lo que se dice y lo que se omite. En el próximo capítulo vamos a hablar del silencio. ¿Por qué hay silencios que comunican más que cualquier frase? ¿Por qué hay personas que usan el silencio con una precisión que ninguna mentira podría igualar? ¿Qué pasa en el cerebro cuando alguien que debería hablar no habla? ¿Y cuándo ese silencio es indiferencia? ¿Cuándo es poder? ¿Cuándo es exactamente lo que necesitabas, aunque en el momento no lo supiste leer? No te lo pierdas. Soy Diego Ávila. Esto es Con la lengua afuera, porque detrás de cada palabra hay mucho más de lo que parece.